Detroit, mediados de los años 90. En un rincón olvidado por la esperanza, un joven de piel pálida y mirada perdida lucha por sobrevivir a algo más oscuro que las calles, su propia vida. Su nombre aún no era famoso. Nadie imaginaba que ese chico, frágil y desorientado, algún día transformaría el dolor en poesía violenta, en versos que gritarían lo que millones callaban. Este no es solo el relato de un artista, es la historia de un sobreviviente, un joven criado entre el abandono, los insultos, los golpes invisibles de una madre inestable y la ausencia total de un padre. Un chico que fue humillado por ser diferente, por soñar con rimar en un mundo que no quería escucharlo, que se enfrentó a la discriminación, a la pobreza extrema y a una salud mental quebrada desde antes de tener edad para entender lo que eso significaba. Pero también es la historia de un resurgimiento, de una caída que parecía final y de un regreso que nadie vio venir. Es la historia de cómo Marshall Bruce Mathers III, el chico que casi no sobrevive a su juventud, se convirtió en Eminem, una de las voces más poderosas, controversiales y admiradas del mundo del rap. Antes de ser Eminem, antes de los estadios llenos y los premios internacionales, Marshall Bruce Mathers III era solo un niño que crecía en condiciones tan duras que parecen sacadas de una película dramática. Nació el 17 de octubre de 1972 en Missouri, pero su historia realmente comenzó en Detroit, Michigan, una ciudad golpeada por la crisis económica, la violencia callejera y una marcada división racial. Desde que tenía uso de razón, Marshall conoció el abandono. Su padre, Bruce, los dejó cuando él apenas tenía unos meses de nacido. Nunca volvió, nunca hizo una llamada, nunca envió una carta. Para Marshall, su figura paterna era un completo misterio, una ausencia que lo marcaría durante toda su vida. Creció con una madre joven, Deborah Mathers, que apenas podía mantenerse emocional y económicamente. Las constantes mudanzas, los trabajos mal pagados y una vida completamente inestable convirtieron la infancia de Marshall en una cadena de rupturas y frustraciones. Durante su niñez vivieron en barrios muy pobres, muchas veces en zonas donde él y su madre eran los únicos blancos, lo que lo volvió blanco fácil de burlas, discriminación y golpizas por parte de otros chicos. A diferencia del estereotipo de privilegio que algunos podrían imaginar, Eminem vivió lo opuesto. Dormía en habitaciones heladas, comía lo que se podía y sufría acoso escolar brutal. En una ocasión fue golpeado tan fuerte por un compañero que terminó en coma durante varios días. No fue un simple susto, fue un trauma físico y emocional que lo acompañaría por años. Su madre, Debbie, tampoco ofrecía un refugio emocional. Las relaciones entre ambos fueron desde muy temprano caóticas. Eminem la ha acusado en sus canciones de negligencia, de inventar enfermedades para conseguir medicinas y de intoxicarlo con medicamentos innecesarios. Aunque ella siempre ha negado muchas de esas acusaciones, la tensión entre ambos era evidente. Marshall creció sintiéndose solo, atrapado entre una madre emocional inestablemente y un entorno social hostil. Su refugio fue una libreta y una radio. Desde los 9 años comenzó a obsesionarse con las palabras. Jugaba a rimar mientras escuchaba rap en cassettes prestados. Era un niño encerrado en sí mismo, pero con una mente que comenzaba a explotar creatividad. A pesar de sus problemas para relacionarse, cuando escribía parecía que su voz tomaba fuerza. Esa libreta de rimas se convertiría en su única amiga. La escuela, por su parte, nunca fue un lugar seguro ni estimulante. Reprobó 9º grado 3 veces y terminó abandonando. Muchos pensaban que no lograría nada, pero dentro de ese niño flaco, retraído y lleno de rabia, se estaba formando un artista. Cada insulto, cada golpe, cada noche sin cenar, cada mudanza, cada discusión con su madre, todo se estaba almacenando, se acumulaba como pólvora. Solo faltaba una chispa para que eso estallara. En los rincones olvidados de Detroit,
donde las oportunidades se escondían y los sueños parecían fuera del alcance, Marshall encontró algo que sí lo aceptaba: el rap. No necesitaba dinero, contactos ni ropa costosa, solo una libreta, un lápiz y algo que decir. Y Marshall tenía mucho, demasiado. A principios de los años 90 ya se hacía llamar Eminem, un juego de palabras con sus iniciales, que luego transformaría en Eminem. Su vida giraba en torno a rimar. Improvisaba frente al espejo, escribía por horas y se obsesionaba con las estructuras, los dobles sentidos y los juegos de palabras. Para él no era solo música, era su forma de desahogo, su válvula de escape, su grito de auxilio convertido en arte. Pero ser blanco en un mundo dominado por raperos afroamericanos le jugó en contra. Detroit tenía una escuela hip hop intensa, vibrante, pero cerrada para alguien como él. Lo miraban con desconfianza, con burla, lo veían como un intruso, como un imitador que no pertenecía. En los freestyle battles, las famosas batallas de rap improvisado, muchos se reían antes de que abriera la boca. Sin embargo, cuando Eminem empezaba a rimar, todo cambiaba. Su estilo era afilado, veloz, agresivo. Tenía una habilidad para jugar con las palabras que desconcertaba a todos. No solo era bueno, era mejor que muchos, y lo sabían. Cada vez que subía a un escenario improvisado, Marshall no solo quería ganar, quería dejar claro que no iba a rendirse, que no importaba el color de su piel ni su ropa barata. Él había nacido para esto. En 1996 lanzó su primer álbum independiente, Infinite. Fue un fracaso. Las copias no se vendieron, la crítica lo ignoró y algunos lo acusaron de sonar demasiado como otros raperos. Aquello fue un golpe devastador. Había puesto su corazón en ese disco y el mundo simplemente lo ignoró. Frustrado, sin dinero, con un bebé recién nacido, su hija Hailey, y con cada vez más responsabilidades, Eminem sintió que su vida se desmoronaba. Trabajaba lavando platos por el salario mínimo, vivía en condiciones precarias y veía cómo sus sueños se apagaban. Pero de esa desesperación nació algo oscuro, algo que cambiaría su destino. Fue entonces cuando creó a Slim Shady, un alter ego violento, sarcástico, lleno de odio y rabia. Slim Shady decía todo lo que Marshall callaba. Era la voz de su frustración, su cólera, su pasado. Con ese personaje creó The Slim Shady EP, una maqueta cruda, provocadora, pero auténtica. Y fue esa chispa lo que encendió esa pólvora. Gracias a ese material, el legendario productor Dr. Dre escuchó su trabajo y quedó impactado. No podía creer que ese rapero blanco con un estilo tan feroz fuera real. Dre decidió apostar por él, algo que muchos en la industria criticaron. Pero Dre no se equivocó. Acababa de descubrir a una bomba lírica con una historia que el mundo estaba a punto de conocer. Cuando Dr. Dre decidió firmar a Eminem en 1998, la industria musical cambió para siempre. En 1999 lanzó The Slim Shady LP, un álbum que no solo sacudió al mundo del rap, sino que lo rompió en dos. Era agresivo, oscuro, satírico y sin filtros. Las letras de Eminem tocaban temas incómodos, hablaban de venganza, caos familiar, locura, pero todo envuelto en rimas inteligentes y estructuras imposibles. El disco fue un éxito rotundo, ganó un Grammy y vendió millones. De la noche a la mañana, Marshall Mathers pasó de vivir en la miseria a ser uno de los artistas más polémicos del planeta. Pero la fama no llegó sola. Junto con los reflectores vinieron los juicios, las críticas, las presiones y los demonios internos que él aún no había enfrentado. Marshall se convirtió en un imán de controversias. Las organizaciones sociales lo acusaban de fomentar la violencia,
Los medios lo veían como una amenaza y las personas a su alrededor comenzaban a cambiar. En el año 2000 lanzó The Marshall Mathers LP, un álbum aún más intenso y personal. Las letras eran como puñaladas contra quienes lo habían lastimado: su madre, su exesposa Kim, los medios, los críticos y hasta él mismo. Pero detrás del éxito y las ventas millonarias, algo comenzaba a quebrarse por dentro. Marshall nunca había tenido tiempo para sanar. Todo lo que vivió de niño, el abandono, el acoso, la pobreza, los traumas familiares, todo seguía vivo en su mente. Y ahora, con millones en el banco, la presión de mantenerse en la cima y una hija a quien proteger comenzó a colapsar. No dormía bien, vivía estresado y su círculo cercano estaba lleno de personas que lo querían más por interés que por cariño. Fue entonces cuando cayó en algo más peligroso que cualquier crítica: los medicamentos controlados. Lo que empezó como una solución para la ansiedad o el insomnio, rápidamente se convirtió en dependencia. Marshall comenzó a consumir más de lo recomendado, mezclando sustancias, perdiendo el control. Su cuerpo resistía por inercia, pero su mente comenzaba a apagarse. Su relación con Kim, la madre de su hija, era caótica. Peleas públicas, demandas, insultos y hasta intentos de separarse legalmente. Todo eso lo afectaba emocionalmente, y aunque lo plasmaba en sus letras, la vida real dolía más que cualquier canción. En 2002 protagonizó 8 Mile, una película semi-autobiográfica, donde interpretó su propio ascenso. Ganó un Oscar por la canción Love Yourself, consolidándose como una leyenda viva. Pero ni el premio más importante del cine pudo salvarlo de sí mismo. Entre 2003 y 2005, Eminem se fue desmoronando lentamente. Ya no grababa con la misma energía, su estado físico era preocupante y su adicción comenzaba a devorarlo desde adentro. En 2006, tras la muerte de su mejor amigo, Proof, Eminem cayó en una profunda depresión. La pérdida lo devastó. Proof no solo era su amigo, era su hermano del alma, el que siempre creyó en él desde que nadie lo hacía. Fue en esa época cuando Marshall tocó fondo. A mediados de los años 2000, Marshall Mathers dejó de ser Eminem. Perdido entre pastillas, dolor y vacío, el hombre que una vez desafió al mundo con su voz irreverente, ahora apenas podía sostenerse en pie. Había pasado de dominar la industria musical a esconderse en su mansión, alejado de todos, consumido por una rutina peligrosa que lo estaba empujando al borde del abismo. Después de la muerte de Proof en 2006, Eminem se derrumbó. Su mejor amigo fue asesinado en una pelea dentro de un club nocturno en Detroit. Proof era el equilibrio emocional de Marshall, el que lo hacía reír, el que lo apoyaba en las buenas y en las malas. Cuando lo perdió, algo dentro de él también murió. La tristeza no lo dejó en paz, y para evitar sentirla, se hundió más en la única cosa que le daba una falsa sensación de alivio: las sustancias. Eminem nunca fue un adicto en fiestas. Su consumo era silencioso, solitario y desesperado. Se encerraba en su casa durante días, sin contacto con nadie, simplemente consumiendo una mezcla de pastillas que incluía medicamentos para el dolor, para dormir y para la ansiedad. Había perdido el control. Su cuerpo pedía más de lo que su mente podía soportar. Apenas comía, apenas hablaba, y aunque intentaba ocultarlo ante su hija y su entorno, la realidad se notaba en su rostro, en su voz, en su energía apagada. En 2007 sucedió lo impensable. Eminem sufrió una sobredosis. Su organismo colapsó tras una combinación peligrosa de medicamentos. Lo llevaron de urgencia al hospital. Los doctores no estaban seguros de que sobreviviera. Su hígado estaba al límite, sus órganos debilitados. La cifra era clara. Si hubiera llegado un par de horas más tarde, no lo contaría. En palabras del propio Eminem, estaba a 2 horas de morir. Y aunque despertó, su vida no volvió a ser la misma.
Tras salir del hospital, ingresó a rehabilitación, pero no fue un proceso fácil. Intentó dejarlo por su cuenta varias veces y volvió a recaer. Sus días eran grises, su creatividad había desaparecido. El rap ya no le importaba, solo quería estar dormido, perderse, desaparecer. Para muchos, esa fue la etapa en la que Eminem realmente tocó fondo. Durante meses vivió en completo aislamiento. No grababa música, no daba entrevistas, no salía. Ni siquiera se parecía a él mismo físicamente. Había ganado mucho peso. Tenía el rostro hinchado, los ojos apagados. Era como si el mundo hubiese perdido a Eminem sin que se dieran cuenta. Pero algo cambió. No fue de un día para otro. Fue lento, doloroso y lleno de dudas. Pero después de varios intentos fallidos, Marshall finalmente decidió vivir por su hija Hailey, por sí mismo, porque no quería ser un recuerdo trágico más. Ingresó a un programa de recuperación serio. Se rodeó de personas que no lo juzgaban, que no querían nada de él, solo que sanara. Comenzó a ejercitarse, a comer mejor, a dormir, a leer, a meditar. Comenzó a reconstruirse. Poco a poco, el hombre detrás de Slim Shady volvió a encontrar su voz. Y cuando lo hizo, el mundo lo escuchó de nuevo. Marshall Mathers había tocado fondo. Su cuerpo estuvo al borde del colapso, su mente rota y su carrera detenida. Pero de entre las ruinas, como si hubiera despertado de un coma emocional, comenzó a reconstruirse, paso a paso, palabra por palabra. Durante su proceso de recuperación, Eminem redescubrió el poder de la escritura. Ya no se trataba de provocar ni de destruir con palabras, sino de sanar. Empezó a escribir letras sobre sus miedos, su dolor, sus recaídas, sus errores. Letras que no escondían nada, que no decoraban su realidad. Letras crudas, como heridas abiertas. En 2009 lanzó Relapse, su primer álbum tras varios años de silencio. Fue oscuro, inquietante, con letras retorcidas que reflejaban su lucha interna durante su etapa más caótica. Aunque tuvo opiniones divididas, marcó el inicio de su regreso. No era el Eminem de antes, era un hombre dañado, intentando sobrevivir a su pasado. Pero el verdadero golpe vino un año después. En 2010 lanzó Recovery, un álbum profundamente personal donde Marshall ya no rapeaba como Slim Shady, sino como él mismo. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de esconderse detrás de su personaje. Le cantó al dolor, a la culpa, a la redención. Habló sobre su hija, sobre la muerte de Proof, sobre sus errores, sobre la presión de ser un modelo a seguir cuando él mismo se sentía roto. Canciones como Not Afraid y Love the Way You Lie tocaron millones de corazones. Ya no era el rapero polémico que escandalizaba a los medios. Ahora era un sobreviviente que había vencido a la oscuridad. Y el mundo se lo reconoció. Recovery fue un éxito rotundo. Críticos que antes lo habían atacado, ahora lo elogiaban. Fans que lo habían dado por perdido, lo aplaudían de pie. Lo que Eminem logró no fue solo un regreso musical, fue una transformación emocional. Pasó de ser una figura autodestructiva a un ejemplo de fortaleza. No fingía estar bien, compartía su lucha, su miedo a recaer, su necesidad de mantenerse sobrio por su hija. Mostró que incluso alguien completamente destrozado podía volver a levantarse. A partir de ahí, su carrera tomó un nuevo rumbo. Ya no necesitaba escándalos, su historia hablaba por él. Lanzó álbumes como The Marshall Mathers LP2 en 2013, donde combinó nostalgia con madurez, y Kamikaze en 2018, una respuesta feroz a quienes lo daban por acabado. En 2020 sorprendió con Music to Be Murdered By, donde mostró que incluso con más de 2 décadas en la industria, seguía siendo uno de los mejores lyricistas del planeta. Pero más allá de la música, Marshall se convirtió en un símbolo, un ejemplo de que se puede tocar fondo y salir adelante, que no importa cuán rota esté una persona, siempre hay una oportunidad de reconstruirse. No fue fácil, no fue rápido, pero fue real. Hoy, Marshall Mathers no solo es considerado una leyenda del rap,
sino un ejemplo vivo de resiliencia. A sus 50 años, Eminem no solo sigue creando música con una precisión que muchos raperos jóvenes envidian, sino que también ha logrado algo mucho más difícil: mantenerse limpio, sobrio y con los pies en la tierra en un mundo que, muchas veces, destruye a quienes alcanzan la cima. Desde su última recaída, Eminem lleva más de una década completamente limpio. Él mismo ha contado en entrevistas que la sobriedad no es un destino, sino una lucha diaria. Hay días buenos y días en los que los fantasmas del pasado regresan, pero ahora sabe enfrentarlos. Ya no los combate con pastillas, sino con palabras, ejercicio, escritura y sobre todo con amor por su hija Hailey, quien se convirtió en su mayor razón para mantenerse firme. A pesar de su fama, Marshall lleva una vida relativamente privada. No es común verlo en fiestas, en entregas de premios o rodeado de celebridades. Se ha mantenido en Detroit, la ciudad que lo vio crecer y que también lo golpeó. Desde ahí, escribe, produce y vive con discreción. Ha preferido la calma al caos, la música por encima de la fama. Además de su carrera como artista, Eminem ha trabajado como productor y ha apoyado a nuevos talentos a través de su sello Shady Records. Ha dado oportunidades a jóvenes artistas que ven en él no solo a un ídolo, sino a un mentor. Ha demostrado que no necesita estar en todos los reflectores para seguir siendo influyente. Su hija Hailey, a quien mencionó en innumerables canciones, se ha convertido en una mujer adulta, universitaria, independiente. Eminem siempre ha dicho que ella fue su salvación, la motivación que lo sacó del abismo. Hoy en día mantiene una relación cercana con ella, orgulloso de haber logrado mantenerse firme y presente como padre, a pesar de todo lo que vivió. En lo musical sigue siendo temido y respetado. Ha demostrado que puede adaptarse, evolucionar y seguir sorprendiendo. Y aunque muchos esperan que su brillo se apagara con los años, lo cierto es que Eminem nunca necesitó modas. Su arte siempre fue su verdad, y esa verdad lo ha mantenido vigente por más de 2 décadas. Pero Marshall Mathers también ha dejado claro que sigue siendo humano, que todavía lucha contra la ansiedad, contra los recuerdos, contra la presión. La diferencia es que ahora no huye de esos sentimientos, los enfrenta, los escribe, los transforma. Ya no necesita interpretar a Slim Shady para ser escuchado. Hoy, su voz suena más fuerte cuando habla como él mismo. La historia de Eminem no es solo la de un niño roto que se convirtió en una leyenda. Es la historia de un hombre que, a pesar de ser consumido por sus demonios, logró levantarse una y otra vez. Su mayor victoria no fue su fama, sino su capacidad para superar sus batallas internas. Hoy, Marshall Mathers nos muestra que, sin importar cuán bajo caigas, siempre hay una oportunidad de reconstruirse. Su legado no está solo en los discos o premios, sino en su mensaje: nunca te rindas, siempre sigue adelante y encuentra paz en medio del caos. Eminem, más que un icono del rap, es un ejemplo de resiliencia, un recordatorio de que la redención es posible y el verdadero poder radica en nuestra capacidad para ser humanos, seguir luchando y encontrar luz en la oscuridad.